Tenemos una matriz de oferta y tenemos una matriz de consumo. Si analizamos lo que es la oferta, lo que aquí comercializamos, tenemos, en total tenemos 40% de electricidad, eso es muy bueno, una cantidad muy buena, y hay que destacar que esta electricidad es producida en base a transformación de hidroenergía. ¿Qué quiero decir con esto? Con represas hidroeléctricas, en su 99% tiene esa forma de producción. Solamente en algunos puntos tenemos algunos grupos generadores cuando tenemos regiones muy remotas y para ciertos niveles de picos y demás. Después tenemos nativamente también original, primaria aquí de nuestro país, la biomasa, que tenemos una producción del 36%. Quiero comentar aquí que en esta proporción del 36%, aproximadamente solamente entre 3 y 4% de esta producción de biomasa la estamos exportando. La estamos exportando, ¿eh? El resto completamente la estamos utilizando, y voy a comentarle cuáles son los inconvenientes actualmente en este sector, por ejemplo. Y finalmente tenemos la componente de los derivados del petróleo, que representa un 24% de todo lo que se oferta. Y quiero aclarar que en este caso toda esta porción es importación. Actualmente no tenemos producción de ningún tipo de derivado del petróleo, pese a que tenemos una región supuestamente no todavía confirmada con alto potencial de contenido de gas natural y producción de derivado de petróleo basado en el shale oil, ¿verdad? No en la convencional. Ok, aquí podemos ver y hay que destacar, ¿verdad?, que lo que nosotros producimos es energía eléctrica basada en transformación de hidroenergía hidroeléctrica y biomasa, que son dos fuentes renovables. Paraguay, entonces, en la oferta, en la primaria que tiene, utiliza completamente energía renovable. Eso es un dato bastante alentador. Ahora, vamos a un poco a pasar a otra perspectiva de esta torta, ¿verdad? Y vamos a ver que en consumo la electricidad solamente tiene 19%, biomasa tiene 42% y los derivados del petróleo están alrededor del 39%. Todos estos datos los he extraído de la base de balance energético del Ministerio de Minas y Viceministerio, perdón, de Minas y Energía, que son del 2020. Aquí quiero comentar algo. No es que no es que toda esta producción que tenía aquí un 40% se consumió, y eso representa solamente 19% de lo que nosotros consumimos. No, en realidad solamente estamos actualmente consumiendo alrededor de 35% de esta producción de energía eléctrica. ¿Y qué hacemos con el resto? Y lo estamos exportando. Estamos exportando, y ahí tenemos un poco de desventajas, y tenemos un caso bastante parecido al que estaba ya adelantando el profesor Humberto, donde decía, ¿qué pasa si se exporta todo ese hidrógeno verde? Nos estamos quedando algo muy semejante a esa imagen, ¿verdad? Podemos notar también que, por ejemplo, todo lo que es importado, si este 24% de la oferta que se transforma en un 39% del consumo de derivados del petróleo, sí que es completamente lo empleado, es natural, ¿verdad? Si importamos ya no vamos a poder vender. Y eso nos crea una alta dependencia a estos derivados del petróleo, y es más, con precios impuestos desde otras regiones. Y como ya adelantó, por ejemplo, Macarena en unas presentaciones que tuvo, la situación actual en la que vivimos con la pandemia tuvo, por supuesto, una inflación importante, una desaceleración económica, y otra vez esta suba que tuvo los precios internacionales del petróleo produjo, digamos, muchos problemas económicos. No quiero decir que nos convertimos en una especie de, como la película de ficción Mad Max, ¿verdad? Como ya es un escenario ya tipo del estilo que estaba ya pintando nuestro colega Rodrigo Palma, ¿verdad? No estamos tanto así, pero sí que tenemos
un alto costo de depender mucho de un recurso que nosotros importamos y no explotar el que producimos la energía eléctrica. Por otro lado, tenemos esta biomasa que es muy elevado el consumo y quiero comentarles aquí que eh, en este caso, este 42% que tenemos de consumo de biomasa está utilizado mucho de eso, no solamente para hacer todos los asados y barbacoa que nos gusta todo en esta región, ¿verdad? Tanto en Chile, en Argentina y Brasil, sino que también la mayor parte de esta porción es debido a que se usa en la industria. Se está prácticamente por el costo tan accesible que tiene y por cuestiones por ejemplo, el cambio de uso de los terrenos, del territorio, se procede a prácticamente actividades de deforestación de soja, hacer producción de ganado, que es y generalmente son los dos rubros donde Paraguay tiene una mayor participación económica en exportación, ¿verdad? En carne y en soja, en soya que le dicen en Chile, ¿verdad? Y ahí es que viene que al preparar esos campos para ese cambio de suelo tenemos mucha oferta de biomasa que generalmente no se está gestionando como un recurso renovable, no está siendo trazable, no está siendo sustentable el manejo actual que tenemos. Teniendo tanta energía porque tenemos una industria que literalmente la estamos moviendo a leña, con calderas, con hornos, con lo que sea, basado en un uso no gestionado de un recurso que es renovable y además en muchos casos no eficiente. Ok, este es el escenario, ¿verdad? O sea que un lindo desafío ya se puede notar aquí, cómo que tenemos en abundancia en nuestro país, ya se nota ese desafío que hay, un lindo, muy bonito desafío. Aquí quiero comentar que de dónde viene toda esta energía, principalmente de dos proyectos hidroeléctricos binacionales, uno que fue desarrollado entre Paraguay y Brasil y otro entre Paraguay y Argentina. Ambos están sobre un mismo río, que es el río Paraná, uno de los ríos más caudalosos del mundo. En Itaipú tenemos 14.000 megawatts de potencia instalada, eso es 1,4 gigawatts, ¿verdad? Que está dividido en dos partes, ¿verdad? Por supuesto, 7.000 para Paraguay y 7.000 para Brasil. En Argentina tenemos algo parecido que tenemos con Argentina, que es Yacyretá, donde tenemos 4.200 megawatts de potencia instalada, también dividida en partes iguales. Esto se está potenciando, se le va a agregar algo así como, tendríamos 3 unidades más, pero que van a ser de 90,2 megawatts con un brazo adicional que tiene este elemento. También hay otros proyectos que podrían ser implementados, pero que no están todavía iniciando ni siquiera esa fase de implementación. Tenemos abundante energía eléctrica que es de origen renovable, transformación hidroeléctrica. Y a ver, quiero comentar, por ejemplo, el caso de Itaipú. El caso de Itaipú ya tiene un tratado, voy a anotar aquí, que cumplió en abril 49 años. En el año 50 debería de volver a analizarse una parte del tratado, que es la tarifa. ¿Por qué? Porque esa tarifa que se estableció aquí en Itaipú fue definida principalmente para cubrir la deuda de la construcción de este proyecto binacional. Y hoy ese costo tarifa a Paraguay, por ejemplo, le está llegando, realmente la tarifa de energía es kilowatt por mes que se paga, se reserva una potencia y se paga por mes, pero en acumulado algo así nos está costando como entre 30 y 35 dólares por megawatt hora. Un precio muy, pero muy bajo
considerando, creo que en Chile, por ahí me pueden corregir los colegas, yo tengo, puede estar por los $52 por megawatt horas, ¿sí? El costo de energía. Esto es muy bajo y este precio debería de bajar porque ya no va a estar la componente de deuda por la construcción. Eh, la estrategia y la idea que se hizo desde la academia y que realmente lo entendió así las instituciones de gobierno es tratar de mantener, porque es un precio bajo, cosa que ahora mismo con Brasil estamos negociando. Brasil quiere bajarlo a toda costa, bajaría muchísimo esto. Y entonces, ¿qué se busca con esto, por ejemplo, desde la academia? Que justamente que esa diferencia que sea, que generalmente se iba para el lado brasilero solamente porque ellos fueron los que hicieron la garantía de la construcción, que ahora pueda ser inyectado en Paraguay. Hablamos de 1.800 millones de dólares por año aproximadamente. Y este dinero, este fondo pueda ser, por ejemplo, creado para un banco de infraestructura. Un banco que opere algo así como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, donde, por ejemplo, el ente que completamente, la electricidad en Paraguay es completamente manejado por un ente público que tiene las siglas de ANDE. Esta institución pueda, por ejemplo, hacer préstamos para desarrollo de proyectos. La cosa es la siguiente: pueden decir, pero ¿por qué, por ejemplo, simplemente no bajamos el costo y que todo sea barato? Lo que pasa es que eso no va a tener un beneficio global importante en proyectos para infraestructura que necesitamos. Infraestructura se necesita en Paraguay, tenemos muy pobre infraestructura y carencia en muchos lugares. Y definitivamente se va a tener que construir la infraestructura. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese recurso que tenemos en lugar de hacer préstamos a entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que después, cuando ellos hacen los préstamos, te imponen ciertas empresas que deben ser las adjudicadas, te ponen restricciones? Entonces, ese sesgo ahí otra vez hay como que una recirculación de dinero que no es completamente en la nación. En cambio, conseguir, por ejemplo, un desafío de infraestructura, de justamente poder atender algunas necesidades en territorios sociales, ¿verdad? Y, ¿por qué no facilitar el uso de esta energía eléctrica que disponemos en abundancia? Ok, dicho esto, quiero ya comentarle los primeros trabajos que tenemos en la institución de la medición de la pobreza energética. Excelente la presentación que hizo Macarena al inicio, y es muy cierto lo que dice. Eso depende, la medición del índice depende de cada región. En Paraguay no va a ser lo mismo que en Chile. Obviamente ella demostró que en Chile, por la diversidad geográfica que ustedes tienen, va a ser bastante también complejo unificar un criterio. Me quedé con una pregunta por ahí al final, si responde Macarena, si hay una institución encargada de medir los índices de pobreza energética en Chile, o eso solamente lo hacen a través de institución pública, me refiero, ¿verdad? O lo hacen a través de la organización de la que está participando. Aquí no hay. Aquí en Paraguay, les comento, les adelanto que ya no hay. Y quiero, mostrarles algunos estudios que hicimos aquí. Quiero comentar que tuvimos mucho trabajo para búsqueda de información. La información es muy difícil de encontrar y estuvimos trabajando con un periodo de 2016, 2012, 2006 y 2000 para hacer unas comparativas por la cantidad de estos que tienen. Tenemos también datos preliminares, pero no completos, de más actuales, pero solamente para establecer una dinámica de cómo va comportándose este índice en, por ejemplo, nuestro país. Estuvimos trabajando con estos datos preliminares y estamos siempre colectando información para tener la más actualizada. Todito está normalizado, es decir, toda la misma escala. Tenemos, por ejemplo, uso de energía con esta escala en los distintos años, que es bastante pareja. Tenemos consumo de combustible fósil derivado del petróleo, consumo de energía eléctrica per cápita, ¿verdad? Que vemos que es bastante bajo.
la intensidad energética, que es una medida de la eficiencia, que por ese lado queremos entrar en lo que había comentado, por ejemplo, Macarena, que por la calefacción, que yo estoy gastando mucho combustible y, por supuesto, dinero para darle calor a las aves, comentó ella, algo así, ¿verdad? Entonces, eso pasa por el lado de la eficiencia, ¿verdad? En vez de, y por ejemplo, estoy postergando otros gastos que me podrían mejorar la calidad de vida o otras cuestiones que yo pueda necesitar. Después tenemos consumo total de consumo total de energía, ¿verdad? Tenemos el tema de energía primaria, algo por supuesto muy importante, que es el acceso a, por ejemplo, los combustibles, y en nuestro caso consideramos muy cercano las tecnologías para la cocción de alimentos. En Paraguay generalmente tenemos un clima cálido, se usa pero mucho menos grado la calefacción. Sí que en verano y un poquito más también, porque no en otras temporadas, sí que necesitamos nosotros refrigeración, aire acondicionado, ¿sí? Ok, después, estos son, digamos, tópicos que están allegados al acceso a la energía. En el acceso a la energía, generalmente, este concepto de pobreza energética ya comenzó en el 90, nosotros revisamos la literatura y recién entró con mucho más auge desde los años 2000, ¿verdad? A ser medido, ¿verdad? Y generalmente uno puede considerar, a ver, si es accesible, yo no debería tener pobreza energética, como bien explicó Macarena en la última presentación. Aquí no es solamente eso, la accesibilidad. Entonces, necesitamos un modelo complejo para tratar de crear un estudio de indicadores. Estos mismos indicadores que presenté en líneas de barra, estoy colocando aquí en un estudio multidimensional que se hizo. Podemos ver, por ejemplo, que el acceso a la electricidad es un 100% prácticamente. Eso es muy cierto, pero como bien se comentó también, por ejemplo, en zonas rurales y en algunas no rurales también, periurbanas, podríamos decir, entre rural y urbana, tenemos, por ejemplo, una confiabilidad baja del sistema eléctrico, y incluso podría llegar, pero ¿con qué niveles de calidad llega esa energía eléctrica a esos sitios que estamos comentando? No, la accesibilidad no puede ser completamente, por ejemplo, considerada como el factor clave para la medición. Y utilizando esto, creamos métricas con combinaciones de pesos para medir cómo fue comportándose un coeficiente, un indicador, digamos, complejo de la pobreza energética en estos años que teníamos datos. Esta azul utilizamos una métrica 1, donde solamente decimos, ok, si es accesible, ya debería de tener que reducirse la pobreza, la pobreza, el indicador debería indicar con el acto, y esto vimos que tiene obviamente la tasa más baja. La idea es que este indicador sea lo más bajo posible, por supuesto en una condición 2, donde decimos no. No solamente vamos a analizar la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de energía eléctrica y de derivado de petróleo, principalmente para la cocción. Vamos también a analizar, por ejemplo, la oferta per cápita de la energía, de estos recursos, para saber por cabeza cuando, por supuesto, las medias son mentirosas, como ustedes bien dijeron. Es solamente un indicador, ¿sí? Y además, con la oferta podemos, por ejemplo, asumir que existe, qué tanto está disponible este recurso. Y finalmente, el consumo, que por supuesto está ofertado, está accesible, pero yo tengo los recursos monetarios necesarios para adquirir ese servicio. Eso es el consumo. En el caso 2, consideramos que todo tiene el mismo peso, que tanto que tenga el acceso, que tenga la oferta y que pueda adquirir, y en ese caso nos dio el peor caso de indicador. Y en un caso tercero ya hicimos un peso ajustado, donde principalmente ya estamos distribuyendo los pesos, no equitativamente, sino considerando la importancia para conseguir la reducción de la pobreza energética en el contexto nacional, y eso nos salió un valor intermedio.
de todos estos estudios, lo que yo quiero resaltar es que se vio que en estos años sosteniblemente está cayendo el indicador de pobreza energética. Todavía tenemos un largo camino que recorrer. Tenemos índices que no son alentadores si uno quiere analizar, pero la tendencia es buena, ¿verdad? Está reduciéndose sosteniblemente, que es muy difícil de conseguir eso en nuestra región. Finalmente quiero compartir con ustedes unos desafíos que nosotros encontramos en el análisis de todas estas situaciones energéticas que estamos haciendo. Y tenemos desafíos bastante básicos. Yo al principio le comenté que tenemos un viceministerio como la Secretaría encargada del manejo de energía. Ya se ha propuesto un ministerio, un nuevo ministerio que va a denominarse hidrocarburos y energía, pero eso va a tardar mucho en implementarse. Actualmente, el próximo año tenemos elecciones en Paraguay, ahora ya no tenemos posibilidad de concretar realmente en el escenario político que está ningún nuevo ministerio, ¿verdad? La información no costó mucho encontrar información. Sistematización de esa información creo que no es solo un problema aquí, ¿verdad? Sino que es un problema bastante, digamos, común en muchos casos, pero aquí es bastante, mucho más grave. Nos costó muchísimo, recurrimos varias fuentes, hicimos algunas encuestas, algunas investigaciones y algunas cuestiones fuimos, digamos, interpretando a partir de variables conducentes como el Producto Interno Bruto y otras que analizamos. La eficiencia energética, vimos que hay una alta intensidad energética, eso es por tecnología, por la tecnología y por el tipo de energía que estamos usando, que no es eficiente, principalmente basada en biomasa. Tenemos que tratar de implementar justamente esa energía eléctrica en nuestro día a día. Y por supuesto ahí tenemos que considerar industria con mayor penetración de la energía. Tenemos que considerar la movilidad eléctrica, que todavía no tenemos nuestro Transantiago, ¿verdad? Actualmente aquí en Paraguay, con movilidad eléctrica, es muy escasa esa movilidad y es algo que no tenemos ni que resistirnos, porque se ve que en el mundo ya está siendo la tendencia, que queramos o no, eso llegará a implementarse en todas las regiones. También quiero hablar de los hidrocarburos. Tenemos algunas mediciones de potenciales que tenemos de gas natural, por suerte, que es algo bastante bueno para no tan contaminante como los demás, ¿verdad? En el Chaco, y también tenemos el shale oil, que sería bueno. Obviamente el cambio a la electricidad no puede ser inmediato, ¿verdad? Si existen fuentes como esta, se pueden analizar cómo pueden ser empleadas para, por ejemplo, en la cocción de forma más limpia, que sería el caso en comparación a lo que es el transporte, ¿verdad? Tenemos carencia de infraestructura, tenemos que generar políticas para tanto generación, transporte y distribución en todas las líneas que tenemos. Integración energética y la negociación de los tratados nacionales. Muy bueno el discurso de soberanía energética, ¿verdad? Pero en realidad en todo esto, si no trabajamos en redes, nuestra resiliencia, nuestra confiabilidad puede ser muy baja. Vamos a tener que realmente empezar a tener que trabajar como grupo, como redes, por más que tengamos excesivos recursos en un tipo de fuente de la matriz. Aquí también estoy hablando de gestión a preparar la biomasa. La biomasa tiene que empezar a ser trazable, no se puede continuar con esa política de uso desmedido y no sostenido de este recurso de biomasa. Por supuesto, en todo caso, vamos a tener que tener formación de talento humano en el sector y todas las políticas tienen que buscar esa reducción del impacto en el medio ambiente, reducir esa intensidad, utilizar tecnologías más eficientes y finalmente implementación de una diversificación en electricidad, por ejemplo, analizar ya la solar, que debería tener buen potencial en Paraguay. Las primeras mediciones solo indican que no va a ser tan viable como la solar para proyectos muy grandes de generación. Y finalmente quiero dejar unas conclusiones. Si bien tenemos muchas carencias, eso nos da oportunidad a muchísimos desafíos que tenemos que encarar, que tenemos que ser responsables.
para mejorar justamente estos índices de pobreza energética, para aprovechar nuestros recursos, para mejorar la infraestructura y por supuesto quedó claro que tenemos que bajar principalmente esa dependencia de los derivados del petróleo. Ok, quiero agradecer a toda la organización de este ENER 2022. Ojalá pudiese haber estado aquí. Quiero comentarles que también estuve siguiendo desde YouTube. Muchísima gente está conectada, más de 50 personas llegué a ver en cierto instante conectada en las diferentes charlas, haciendo opiniones y resaltando la calidad de este tradicional evento yo creo que ya es de referencia en Chile y en la región, y ojalá podamos tener un nuevo capítulo versión Paraguay como alguna vez hubo. Muchas gracias por la atención, espero que les haya agradado esta presentación.